El trauma del abandono. Cuando uno es abandonado, se queda solo. Esto puede ocurrir tanto si se produce una ausencia física como una presencia física. De hecho, sentirse abandonado por alguien que está físicamente presente es mucho más terrible. Un niño necesita la presencia del padre y de la madre. Para que un niño rompa el vínculo que lo une con su madre, necesita establecer una relación con su padre. Mantener una relación significa pasar tiempo juntos, compartir sentimientos, afecto, caricias y manifestar el deseo de estar juntos. Un niño pequeño no puede comprender que su padre es alcohólico y está enfermo. Los niños tienen una capacidad lógica limitada. En primer lugar, aprenden a pensar a través de los sentimientos. Los niños también son egocéntricos, lo cual no significa que sean egoístas en el sentido habitual de la palabra. No son moralmente egoístas. De hecho, ni siquiera son capaces de desarrollar un pensamiento moral hasta los 7 u 8 años. Incluso a esa edad, su pensamiento todavía incluye ciertos elementos egocéntricos. Los niños no son capaces de adoptar un comportamiento puramente altruista hasta aproximadamente los 16 años. Pensamiento egocéntrico significa que el niño se lo tomará todo como una cuestión personal. Incluso si el padre o la madre mueren, el niño puede personalizar lo ocurrido y decir algo como: si mamá me hubiera querido de verdad, no se habría ido al cielo, se habría quedado aquí conmigo. Dedicamos tiempo a lo que amamos. Cuando a un niño sus padres no le dedican tiempo, éste pensará que es indigno de merecerlo. El niño tiene menos valor que el tiempo, la atención o los deseos de sus padres. El niño siempre interpreta lo que ocurre de forma egocéntrica. Si papá y mamá no están aquí, es por mi culpa. Debo haber hecho algo malo, porque si no, querrían estar conmigo. Los niños son egocéntricos porque no han tenido tiempo para desarrollar los límites de su ego. Las personas protegen su espacio interior con estos límites. Sin límites, un individuo está desprotegido. Un límite sólido es como una puerta con el pomo en la parte interior. Un límite débil es como una puerta con el pomo en la parte exterior. El ego de un niño es como una casa sin puertas. Los niños son egocéntricos por naturaleza, no por decisión propia. Su egocentrismo es como una puerta y un pomo provisional que utilizarán hasta que sean capaces de construir límites sólidos. Los límites sólidos se forman mediante la identificación con los padres, que a su vez tienen sólidos límites y los transmiten a sus hijos. Los niños no tienen experiencia, necesitan la de sus padres. Al identificarse con los padres encuentran a alguien de quien poder depender aparte de sí mismos. A medida que interiorizan a sus padres, forman un guía interno del que pueden depender. Si no pueden depender de sus padres, no desarrollarán este recurso interno. Los niños necesitan verse reflejados en un adulto, lo cual deben conseguir a través de la persona que cuida de ellos. Esto significa que alguien está a su disposición y refleja lo que realmente son en un momento dado. Durante los 3 primeros años de nuestra vida, todos necesitábamos ser admirados y que nos tomaran en serio. Necesitábamos que nos aceptaran tal como éramos. Este conjunto de necesidades son lo que Alice Miller llama nuestras necesidades narcisistas básicas. El niño consigue satisfacer estas necesidades viéndose reflejado en un padre o madre con sólidos límites. En este caso se producen las siguientes dinámicas. 1. Los impulsos agresivos del niño pueden ser neutralizados porque no representan ninguna amenaza para los padres. 2. La lucha del niño por conseguir autonomía no es percibida como una amenaza por los padres. 3. El niño tiene libertad para experimentar y expresar impulsos comunes, tales como celos, ira, sexualidad o rebeldía,
puesto que los padres no han rechazado estos sentimientos en su propia experiencia personal. 4. El niño no tiene que complacer a sus padres y puede establecer sus propias necesidades y su propio ritmo de desarrollo. 5. El niño puede depender de sus padres y utilizarlos porque son individuos claramente diferenciados de él. 6. La independencia y los sólidos límites de los padres permiten que el niño sea capaz de reconocer la diferencia entre la representación de sí mismo como sujeto y como objeto. 7. Puesto que el niño es libre de expresar sentimientos ambivalentes, puede aprender a verse a sí mismo y a los que le rodean como buenos y malos a la vez, en lugar de separar tajantemente lo bueno de lo malo. 8. El niño nota que es objeto de amor porque los padres realmente le aman como un objeto independiente. ¿Qué ocurre cuando los padres están dominados por la vergüenza y tienen unas necesidades que satisfacer? Ocurre que son incapaces de asumir la función de reflejo narcisista para su hijo. Es más, el hecho de que la personalidad de los padres se base en la vergüenza es una clara señal de que nunca vieron sus necesidades narcisistas satisfechas. Estos padres son niños adultos que todavía buscan un padre o un objeto que esté totalmente a su disposición. Para este tipo de padres, los objetos que les proporcionan una mayor gratificación narcisista son sus propios hijos. Alice Miller escribe: un recién nacido depende totalmente de sus padres y puesto que sus cuidados son imprescindibles para su existencia, hace todo lo posible por no perderlos. Desde el preciso instante en que nace, el niño utilizará todos sus recursos con este fin, al igual que una pequeña planta se inclina hacia el sol para poder sobrevivir. Una madre cuya personalidad se basa en la vergüenza encontrará en sus hijos lo que no pudo encontrar en su propia madre. El niño está siempre a su disposición. Un niño no puede alejarse de ella como lo hizo su madre. Un niño puede utilizarse como una especie de eco. Está totalmente pendiente de ella, jamás la abandonará. Puede controlarse por completo y le dedica una profunda admiración y una atención total. Los niños tienen la sorprendente capacidad de detectar estas necesidades en los padres. Un niño parece saber lo que ocurre de forma inconsciente. Al satisfacer las necesidades narcisistas de sus padres, el niño se asegura amor y la sensación de ser necesitado y no ser abandonado. Este proceso es totalmente contrario al proceso natural. Ahora el niño está atendiendo las necesidades de los padres en lugar de que los padres atiendan las del niño. El papel adoptado por el niño es curiosamente paradójico. El niño intenta asegurarse el amor de los padres y evitar que lo abandonen, pero de hecho está siendo abandonado. El niño está a disposición de los padres. Por consiguiente, no hay nadie que pueda reflejar los sentimientos y comportamientos del niño ni atender sus necesidades. Cualquier niño que crezca en un entorno similar se verá gravemente perjudicado por la privación de narcisismo. Este fenómeno puede suceder en las mejores familias. Alice Miller escribe: existe un elevado número de personas que padecen trastornos narcisistas y que a menudo tuvieron unos padres sensibles y cariñosos que los animaron en todo momento. Sin embargo, estas personas padecen graves depresiones. Acuden al consultorio de un experto con la creencia con la que crecieron, de que tuvieron una infancia feliz y segura. Con frecuencia, estas personas cuyas necesidades narcisistas han sido desatendidas son individuos inteligentes y de gran talento que han sido alabados y admirados por sus cualidades y sus éxitos. Cualquier persona que se fijara en ellos pensaría que han tenido mucha suerte en la vida. Son fuertes, estables y muy seguros de sí mismos. Pero la realidad es todo lo contrario. Las personas narcisistas cumplen con éxito todas las tareas que emprenden y son admiradas por su talento y sus cualidades, pero todo es en vano. Detrás de todo esto se esconde una depresión, la sensación de vacío y soledad y de que la vida no tiene sentido. Cuando se suprime la droga del éxito, cuando ya no son los mejores,
se sienten invadidos por un profundo sentimiento de vergüenza y culpabilidad. Un niño solo puede experimentar sus sentimientos cuando hay alguien que los acepta plenamente, los refleja y los apoya. Otra consecuencia de este abandono emocional es la pérdida de la conciencia individual. Cuando un niño es utilizado para satisfacer las necesidades narcisistas de otra persona, se desarrollará de tal forma que solo revelará lo que se espera de él y acabará fusionándose con el papel que representa. Se convierte en un hacer humano, sin ser consciente de su auténtica existencia individual. Según Winnicott, su verdadero yo permanece sumido en un estado de incomunicación. Entonces esa persona se siente vacía, desamparada e inútil. Tal vez la consecuencia más devastadora del abandono emocional sea lo que Robert Firestone llama vínculo imaginario y lo que Alice Miller llama vínculo de permanencia. Un niño al que se le ha negado la experiencia de conectar con sus propios sentimientos depende totalmente de sus padres, primero de forma consciente y más tarde inconsciente, debido a la identificación interna con sus padres. Alice Miller escribe: no puede confiar en sus emociones, no ha conseguido experimentarlas a base de tanteos y errores, no es consciente de sus propias necesidades reales y está totalmente enajenado de sí mismo. Una persona así no puede separarse de sus padres. Está imaginariamente vinculada a ellos. Tiene una ilusión de conexión, es decir, cree realmente que existe una relación de amor entre él y sus padres. En realidad, se siente totalmente identificado con ellos, lo cual es más una especie de encarcelamiento que una relación. Más adelante, este vínculo imaginario será traspasado a otras relaciones. Esta persona necesita sentirse reafirmada a través de su pareja, sus hijos o sus amigos. Depende sobre todo de sus hijos. Una persona de este tipo nunca mantiene una auténtica relación con nadie. No existe una auténtica personalidad con quien relacionarse. Los padres que solo aceptaban al hijo cuando éste les complacía, permanecen en forma de voces interiores. El verdadero yo se esconde de estas voces internas tal como lo hizo el auténtico niño. La soledad de la casa familiar es reemplazada por el aislamiento del propio yo. A menudo, el resultado de todo esto es la opulencia. La persona de éxito es admirada y no puede vivir sin admiración. Si sus cualidades le fallaran, sería catastrófico. Debe ser perfecto, de lo contrario corre el riesgo de sumirse en una fuerte depresión. Esto sucede con frecuencia a las personas que tienen más talento. Muchas de las personas con grandes cualidades padecen graves depresiones. No puede ser de otro modo, puesto que la depresión proviene del niño abandonado que habita en su interior. Un individuo está a salvo de la depresión cuando su autoestima se basa en la autenticidad de sus sentimientos y no en la posesión de ciertas cualidades. El abandono emocional es una cuestión multigeneracional. El hijo de un padre privado de narcisismo se convierte en un adulto con un hijo privado de narcisismo y utilizará a sus hijos al igual que él fue utilizado para atender las necesidades de sus padres. Entonces, ese niño se convierte en un niño adulto y se repite el ciclo. Cuando las personas emocionalmente abandonadas describen su infancia, siempre lo hacen sin sentimiento. Alice Miller escribe: cuentan sus recuerdos sin la menor simpatía por el niño que fueron. A menudo muestran desdén e ironía, incluso cinismo. En realidad, se produce una ausencia total de comprensión emocional o apreciación seria de las vicisitudes de su propia infancia, y no conciben la existencia de sus necesidades aparte de la necesidad de éxito. La interiorización del escenario original
ha sido tan completa que se puede mantener la ilusión de una buena infancia. Todas las formas de abuso son formas de abandono. Cuando los padres abusan de los hijos, lo hacen por cuestiones relacionadas con ellos mismos, no con sus hijos. Por este motivo cometen abusos. El abuso es una forma de abandono porque cuando los niños son víctimas de un abuso, nadie está ahí para defenderlos. Lo que ocurre sucede, supuestamente, por el bien del niño, pero en realidad no tiene nada que ver con el niño, sino con el padre. Este tipo de actos son sumamente perjudiciales para el niño y fomentan la vergüenza. El niño se siente avergonzado en cada abuso. Los niños pequeños, debido a su egocentrismo, se culpan del abuso. Las personas que cuidan de mí no pueden estar locas o enfermas. Tengo que ser yo, piensa el niño. Los niños deben mantener la idealización de los adultos. La mente infantil es mágica, egocéntrica y nada lógica. Dependen totalmente de sus padres para sobrevivir. La idealización garantiza la supervivencia. Si mis padres estuvieran enfermos o locos, ¿cómo podría sobrevivir? Tengo que ser yo. Estoy loco. Seguro que he hecho algo malo, porque si no, no me tratarían así. El niño no tiene otra opción. Todo abuso contribuye a la interiorización de la vergüenza. Algunos tipos de abusos son más avergonzantes que otros. Los padres que abusan físicamente de sus hijos suelen caracterizarse por los siguientes rasgos: aislamiento, mal concepto de sí mismos, falta de sensibilidad hacia los sentimientos de los demás, raramente víctimas de abusos físicos, privados de una madre, necesidades de amor y seguridad insatisfechas, negación de los problemas y sus consecuencias, sensación de no tener a nadie a quien pedir consejo, expectativas sobre los hijos nada realistas, esperan que los hijos atiendan sus necesidades de seguridad y cariño. Cuando los hijos no satisfacen estas necesidades, lo interpretan como un rechazo voluntario y reaccionan con ira y frustración. Tratan a los hijos como si fueran mucho mayores de lo que son. La violencia física contra los hijos puede explicarse por la sensación de propiedad de los padres y por la creencia de que los hijos son traviesos y deben ser dominados. Las víctimas de la violencia física también son víctimas de la violencia provocada por la vergüenza. Al principio, las víctimas se someten a su agresor por puro terror, pero si los abusos continúan, su autoestima va disminuyendo y pierden la capacidad de elegir. Se convierten en niños hambrientos que esperan ansiosos cualquier pedazo o migaja de amor. La violencia es irracional e impulsiva, y por este motivo también suele ser aleatoria e impredictible. Esto provoca la aparición de lo que Seligman denomina indefensión asumida. La indefensión asumida es como una especie de confusión mental. El individuo ya no es capaz de pensar o reaccionar y acepta pasivamente los abusos. Es un método terrible e infalible para destruir a un individuo. La violencia física es bastante común en algunas familias porque la pedagogía venenosa fomenta el castigo corporal. Desgraciadamente todavía se considera que es una forma de enseñar a los hijos lo que es la vida. La violencia física es una práctica habitual en muchas familias disfuncionales. Entendemos, por ser víctima de violencia física, recibir palizas, tener que ir a buscar las armas con las que después serán torturados, cinturones, etc. Ser maltratado con puñetazos, bofetadas, empujones, patadas, pellizcos. Ser torturado con cosquillas. Ser amenazado con el abandono. Con ser encerrado en la cárcel o con avisar a la policía. Presenciar la violencia contra otro miembro de la familia. Este último punto es muy importante en familias donde la mujer es maltratada. Si un niño ve que su madre recibe una paliza, es como si la estuviera recibiendo él mismo. Un testigo de violencia es una víctima de la violencia.
El abuso emocional es omnipresente. Todos nos hemos sentido avergonzados en alguna ocasión debido a un abuso emocional. La pedagogía venenosa tiene bastante razón cuando afirma que los sentimientos son débiles. Debemos dejarnos gobernar por la lógica y la razón y no por las emociones. Todos los sentimientos deben ser controlados, pero la ira y los sentimientos sexuales deben ser especialmente reprimidos.